Sean bienvenidos a esta cápsula en la cual vamos a hablar precisamente del impacto o las consecuencias ambientales producto de la revolución industrial. Y uno de los elementos importantes que tenemos que tomar muy en cuenta es que la extracción irracional de los recursos naturales ha provocado, por supuesto, que tengamos nosotros hoy en día naciones o países que son llamados desarrollados, precisamente porque aplicaron las innovaciones, los avances y han logrado precisamente tener un crecimiento sostenido desde el punto de vista económico. Sin embargo, ese crecimiento sostenido ha permitido, vuelvo a insistir, aumentar nuestra presencia en el planeta, es decir, hay un crecimiento demográfico muy alto. Hemos pasado de ser 2.000 millones de habitantes en el planeta antes de la revolución industrial a tener prácticamente 8.000 millones de habitantes. Y uno de los elementos, una de las consecuencias era precisamente el agujero de la capa de ozono, es el cambio climático. Y ahora vamos a ver en esta cápsula lo que son los desastres naturales, el por qué se presentan, cuáles son sus orígenes y cómo, por supuesto, la humanidad en este caso ha desarrollado medidas que van a permitir el desarrollo y el proceso de mitigación y adaptación a estos grandes desastres. ¿Qué es un desastre inicialmente? Vamos a decir que un desastre natural es un evento que se produce cuando la naturaleza prácticamente se vuelve violenta. Por supuesto, esto genera un daño muy significativo a lo que viene a ser en este caso la infraestructura, la economía, la salud y por supuesto puede afectar a la gran mayoría de la población que está en zonas extremas de un gran riesgo y vulnerabilidad. ¿Cuáles son los orígenes de estos desastres naturales? Pues vamos a tener en este caso origen geológico, climático, meteorológico y antropogénico. El geológico, cuando, por ejemplo, hay un cruce de dos placas tectónicas y este roce o este movimiento de las placas tectónicas generan precisamente terremotos o generan tsunamis. Es decir, se genera una actividad, por ejemplo, volcánica o generamos un gran desastre natural, como bien es en este caso los tsunamis que se dan en zonas costeras. Climatológica, cuando producto de la reacción que se genera precisamente con estas grandes masas de aire frío con aire caliente, generan precisamente grandes tormentas tropicales que pueden convertirse en función a ciertas condiciones meteorológicas que puedan darse en una determinada zona, pueden convertirse en huracanes. Esto, por supuesto, tiene una mayor referencia o una mayor magnitud cuando hablamos precisamente de países que están con zonas costeras, porque el aire frío, el aire caliente que se levanta precisamente del mar, eh, genera ciertas condiciones precisamente o propicia para que estos huracanes puedan subir de nivel y para que puedan precisamente aumentar de categoría y tener un mayor impacto precisamente en las zonas costeras y de manera muy concreta en las zonas o localidades que están muy cercanas precisamente a las orillas del mar. Meteorológica, cuando estos desastres generan precisamente grandes inundaciones o grandes sequías causadas precisamente por el cambio en el patrón que se da precisamente en el tema de la precipitación y por supuesto esto altera de manera muy significativa lo que viene a ser en este caso el ciclo hidrológico. Es decir, por ejemplo, hace un par de días atrás en Santa Cruz hemos tenido un evento que es inusual porque en 2 horas o 3 horas prácticamente de precipitación han caído más de 120 milímetros de agua. Eh, como quien dice, su patrón anormal. En condiciones normales no cae tanta agua en tan poco tiempo y eso tiene consecuencias muy fuertes hacia lo que viene a ser en este caso la población, las calles, las avenidas prácticamente se inundan, pudiendo afectar no solamente al sistema motorizado, a los automóviles, al sistema de transporte, sino también pueden afectar, por supuesto,
de manera muy drástica las zonas y aquellas zonas que están un poquito más alejadas, en este caso de la ciudad, y que no tienen las mismas infraestructuras o las mismas condiciones para poder precisamente eh, canalizar estas aguas y que permitan precisamente un normal desenvolvimiento del agua, es decir, que puedan continuar su cauce, que puedan llegar precisamente a los ríos y de esta manera puedan desahogar las calles que están siendo afectadas. Antropogénica. Podemos tener nosotros, en este caso, desastres naturales de origen antropogénico, es decir, que son causados de manera directa con lo que viene a ser, en este caso, el hombre, por la acción del hombre, debido a los procesos de deforestación, debido precisamente a que hay un crecimiento de la frontera agrícola y que, por supuesto, este proceso de urbanización altera el paisaje, altera precisamente el comportamiento de los ecosistemas y por supuesto principalmente en aquellas zonas donde vamos a tener la confluencia de cuerpos de agua, al alterar el proceso de deforestación, al quitar la vegetación que va a estar, o el bosque ribereño como nosotros lo conocemos, puede provocar el desborde de los ríos, puede provocar que los canales de drenaje se se salgan de su cauce natural y que puedan, por supuesto, afectar no solamente plantaciones de soya, de otros cultivos que son importantes, sino también que pueden afectar e inundar zonas urbanas y que puedan, por supuesto, generar grandes consecuencias o grandes pérdidas económicas a la población. Entonces, dentro de estos grandes desastres naturales que se predan en condiciones naturales en Bolivia, uno de los grandes problemas que nosotros tenemos es precisamente, o el de mayor significancia, son los sismos, debido precisamente al cruce de estas dos placas tectónicas de dos placas tectónicas, que ese movimiento o ese roce precisamente que se da a cientos y miles de kilómetros bajo tierra, pueden llegar a provocar grandes afectaciones, pérdidas económicas y por supuesto nosotros aquí estamos mostrándoles lo que viene a ser en este caso el área de riesgo de actividad sísmica, donde nosotros vamos a tener hasta un 20% de probabilidad de ocurrencia, por ejemplo, en zonas, principalmente en lo que viene a ser en este caso Cochabamba, en La Paz, y parte de lo que viene a ser en este caso la zona, la provincia cordillera del departamento de Santa Cruz. Tenemos prácticamente dos zonas en Cochabamba, una en Santa Cruz, una en Chuquisaca, una en Tarija y una en la ciudad de La Paz, como las zonas de mayor riesgo precisamente por sus características, por la confluencia precisamente de la cordillera oriental con la cordillera precisamente eh, este, del altiplano, y esa confluencia puede provocar precisamente deslizamientos, puede provocar una actividad sísmica que va a superar en la escala de Richter el 6 o 7 en la escala de Richter, ¿no es cierto? Hemos tenido, por ejemplo, hace unos 20 o 30, 25, unos 20, 25 años atrás, un gran desastre precisamente por el tema del terremoto que se genera en Aikile, donde prácticamente arrasa o acaba prácticamente con toda la población de esta localidad, destruyendo toda la infraestructura, las viviendas que estaban precisamente de manera precaria construidas en este ambiente, en esta zona, generando grandes pérdidas económicas, por supuesto, una gran afectación a toda la población, alteración porque durante todo ese periodo de tiempo no tenés agua potable, no tenés energía eléctrica, no tenés sistema de telecomunicaciones. Hay un gran impacto precisamente por estos elementos. Otro de los grandes problemas que tenemos en Bolivia son las inundaciones. Actualmente, hace un par de días atrás, ya salió la noticia de declaratoria de emergencia de al menos 27 municipios en el departamento de Santa Cruz y otros municipios también en lo que viene a ser en este caso la ciudad o el departamento de La Paz y en Cochabamba, así como también en el Beni, debido precisamente a las fuertes lluvias y que estos están provocando deslizamientos, están provocando precisamente inundaciones, están provocando que los ríos se desborden, que puedan ingresar a las plantaciones y eso conlleva precisamente
a grandes pérdidas del cultivo y por ende también hay una afectación económica porque la mayoría de estos productores pues deben sus recursos precisamente o le deben en este caso al banco toda su producción. Entonces hay una afectación muy fuerte. El tema de las sequías es un evento, es un desastre natural que tenemos o lo tenemos en este caso en Bolivia de manera muy recurrente, especialmente en lo que viene a ser en este caso la zona del Chaco cruceño, el Chaco subpichaqueño y el Chaco tarijeño, donde las precipitaciones son cada vez más escasas debido a que hay una alteración en el patrón de las lluvias, hay una alteración del ciclo hidrológico por las deforestaciones también que hace el ser humano, que hacemos nosotros como humanos, y esto cambia, modifica y hace precisamente que las sequías se vean afectadas o afecten de manera mucho más drástica a lo que viene a ser en este caso las poblaciones. Deslizamientos de tierra, esto es muy común, muy frecuente en este caso, por ejemplo, en la ciudad de La Paz, donde producto de las lluvias intensas precisamente se se generan un deslizamiento de la tierra, provocando precisamente mazamorra, provocando que hayan poblaciones enteras que estén bajo el lodo, que estén precisamente bajo la mazamorra. Por consiguiente, hay una gran afectación en este caso para las poblaciones. ¿Qué genera todo esto en lo que viene a ser en este caso en Bolivia? Pues daño en la infraestructura, pérdidas humanas, porque evidentemente se puede perder a los seres queridos, hay un impacto en la economía, vuelvo a insistir, porque finalmente, si bien no toda la población, por ejemplo, tiene su casa o su vivienda asegurada, por consiguiente, de repente hubiese sido menor el impacto en la economía si las viviendas, como en otros países, estuviesen completamente aseguradas y de esa manera puedan las familias recuperarse con el paso del tiempo. Cuando se pierde, cuando se genera este tipo de eventos, hay una pérdida prácticamente total, que en muy pocos casos, en este caso el gobierno atiende estas grandes demandas de la población y por consiguiente son las familias que tienen que volver a empezar, como que dice, desde el inicio o desde cero. Desplazamiento de poblaciones, por consiguiente las poblaciones tienen que empezar, como quien dice de nuevo, debido a estos deslizamientos en otras latitudes, en otras zonas. Por consiguiente, hay, por supuesto, un gran impacto en lo que viene a ser en este caso este proceso. ¿Cómo nosotros o cómo debemos de responder o generar un proceso de mitigación ante los desastres que son más comunes en Bolivia? Primero, pues por supuesto que tenemos que hacer un análisis de riesgos, tenemos que, existe ya en lo que viene a ser en este caso el territorio nacional, planes de gestión de riesgos, existe planes de contingencia a nivel municipal, a nivel departamental y por supuesto a nivel nacional, donde son estas entidades territoriales autónomas las que no solamente planifican, sino gestionan recursos económicos para poder dar una respuesta concreta cuando se presenta este tipo de eventos, cuando tenemos este tipo de desastres. Más allá del tema de identificar una gestión de riesgo, de identificar qué zonas son más vulnerables, podemos y debemos precisamente de capacitar a nuestro personal, tenemos que gestionar y dotar del equipamiento suficiente para que nuestros bomberos y otras unidades de emergencia ante este tipo de eventos puedan responder de una manera mucho más adecuada, mucho más pertinente y, por supuesto, de esta manera conseguir que en un futuro estos desastres sean o se presenten en menor magnitud y de esta manera podamos lograr que la población se vea menos afectada. Hay dos eventos que son, por supuesto, extremadamente dañinos, que son muy importantes, que tenemos que tomar en cuenta, porque los dos eventos prácticamente inciden en lo que viene a ser en este caso las condiciones climatológicas tanto de Bolivia como también del resto de América Latina. Y tiene que ver con el fenómeno del niño y el fenómeno de la niña. De manera muy concreta, el fenómeno del niño se va a presentar cuando, cuando en el mar, en este caso en el Océano Pacífico, se genera una corriente de agua cálida. Esa corriente de agua cálida precisamente va a aportar que cuando llegan estas corrientes de aire caliente, se mezclan con las precipitaciones que están en la zona costera, principalmente de la zona de, de- de Perú, de Chile, entre otros, va a generar precisamente que las lluvias puedan de alguna manera
eh, aumentar su nivel, su predisposición y por supuesto puedan afectar de una manera mucho más contundente con grandes desastres naturales debido precisamente a las altas precipitaciones que se puedan dar. Ahora, cuando hay una afectación de la niña, cuando se presenta el fenómeno de la niña, tiene que ver precisamente con las precipitaciones que se van a dar, en este caso en la zona costera de Asia, y que estas corrientes de agua caliente prácticamente se van a mantener en esta zona, y lo que nos va a llegar a nosotros es una corriente de agua fría. Esta corriente de agua fría va a provocar, en términos sencillos, que tengamos una condición climatológica adversa desde el punto de vista de la sequía, es decir, vamos a tener muchas zonas o periodos de tiempo en el cual la precipitación va a ser escasa, por consiguiente vamos a tener problemas de sequía. El niño nos genera una gran cantidad de precipitaciones, atrae precisamente que se va a manifestar precisamente con esta afectación. Bien, hablemos un poquito de lo que viene a ser en este caso la problemática ambiental en Bolivia, ya que hemos hablado un poquito de lo que viene a ser en este caso los desastres naturales. Es importante que podamos mencionar y tenemos que probar qué es gestión ambiental. ¿Qué es gestión ambiental y cómo nosotros podemos de alguna manera eh, gestionar aún desde el punto de vista de una organización, desde el punto de vista de un gobierno municipal o una entidad territorial autónoma para que estos eventos climatológicos, estos desastres naturales, el tema del cambio climático, entre otros, puedan afectar una menor proporción a nuestra población? Vamos a decir que la gestión ambiental, o cuando nosotros hablamos de gestión ambiental, no es otra cosa que simplemente un conjunto de acciones encaminadas a lograr la máxima racionalidad en el proceso de la toma de decisiones. Es decir, buscamos cuando vamos a implementar un sistema de gestión o una gestión ambiental en una organización? Buscamos que las acciones que va a desarrollar nuestra organización puedan, en este caso, incidir en el menor grado posible para que podamos de esta manera conservar nuestros recursos naturales, protegerlos y, por supuesto, mejorar las condiciones y la calidad del medio ambiente. De esta manera, vamos a trabajar de una manera multidisciplinaria y, por supuesto, con la participación ciudadana, garantizando precisamente el cumplimiento de la teoría del desarrollo sostenible. ¿Qué buscamos básicamente con la gestión ambiental? Tenemos que analizar y llegar a describir precisamente que todas las actividades que nosotros desarrollamos como seres humanos, llámese en el sector industrial, en el domiciliario y en el sistema de transporte, vamos a desarrollar, vamos a obtener productos, bienes y servicios, pero también vamos a afectar a nuestro entorno porque nosotros vamos a generar emisiones gaseosas, vamos a generar vertidos. Por consiguiente, vamos a generar un proceso de contaminación de las aguas residuales, por ejemplo, y vamos a generar una contaminación del suelo a través de residuos. ¿Qué obtenemos nosotros del medio ambiente? Pues obtenemos, por supuesto, los recursos necesarios para poder comer, para poder vestirnos y para poder precisamente tener un techo. Es decir, en términos sencillos, nosotros obtenemos del entorno, de nuestro medio ambiente, todas las condiciones óptimas para nuestro desarrollo cotidiano. Por este motivo que es indispensable que nosotros podamos implementar a través de los instrumentos que nos permite la legislación boliviana, las herramientas necesarias para poder precisamente contribuir con una gestión ambiental y de esta manera planificar el desarrollo de una región de una manera mucho más adecuada, mucho más pertinente. La gestión ambiental te tiene que permitir precisamente que podamos considerar los recursos naturales como un elemento estratégico, que podamos analizar que tenemos que aportar y desarrollar actividades medioambientales con el objetivo de poder garantizar que las organizaciones que implementen una gestión ambiental puedan, por supuesto, mejorar su producción y afectar o reducir su impacto medioambiental de una manera significativa, reduciendo el impacto al suelo, al agua y al aire. Todo esto tiene que permitirnos precisamente convertir en la gestión en una oportunidad de mejora, que podamos precisamente garantizar para las siguientes generaciones una mejora continua de nuestros procesos
y garantizar precisamente que podamos eh, satisfacer indicadores académicos, indicadores ambientales que están previstos en la normativa medioambiental en Bolivia, como es la Ley 1333 o la Ley de Medio Ambiente, en la cual ya establece precisamente los instrumentos de regulación de alcance particular y los instrumentos de regulación de alcance general que nos va a permitir precisamente una gestión adecuada y correcta de nuestros recursos naturales. ¿Qué buscamos con todo esto? Cuando yo implemento un sistema o una gestión ambiental propiamente dicha en una organización, lo que básicamente estoy buscando es garantizar que mi organización, que mi empresa, identifiquen todos y cada uno de los procesos en los cuales se desarrollan con el objetivo de poder identificar las entradas y las salidas, es decir, los inputs y los outputs. ¿Qué garantizo con esto? Primero que yo voy a conocer mejor mi organización, voy a saber qué procesos van a desarrollarse en el mismo. A partir de la identificación de los procesos que se desarrollan, y al momento que yo conozco mejor mi organización, voy a identificar, en este caso, cuáles son las entradas. ¿Cuáles son las entradas? Las materias primas, el agua, los reactivos, la energía que yo voy a utilizar para poder generar un producto, bien o servicio. Y ese producto, bien o servicio son mis salidas. ¿Qué busco? ¿Qué debo de buscar cuando yo tengo o implemento una gestión ambiental? Que mi productividad sea mucho más elevada. Es decir, que los productos, bienes y servicios que se están generando en mi industria sean más eficientes, sean cada vez mayores, optimizando el uso de la materia prima, optimizando el uso de la energía, del agua, de los reactivos, entre otros, con el objetivo de garantizar que la generación de ruido, que la generación de residuos sólidos, residuos líquidos, residuos o de emisiones gaseosas sean cada vez menores y, por supuesto, aumentando mi producción. Eso es lo que básicamente yo busco en una gestión ambiental. Ahora, es importante que yo tome en cuenta todos estos elementos porque hay una tendencia, en este caso, muy desfavorable para lo que viene a ser, en este caso, nuestra población, debido a ciertos indicadores que voy a ir mostrándoles. Por ejemplo, cuando yo hablo del parque automotor, hoy en día estamos con un, uno de los grandes problemas que tiene precisamente eh, Bolivia, que se tiene en Bolivia, que tenemos en Bolivia, es que para el año 2005 teníamos 443.000 vehículos que circulaban en todo el territorio nacional. Ahora, para datos del 2000, en este caso 2023, datos oficiales emitidos, en este caso publicados por el INE, por si acaso no, en este momento no hay datos más actualizados, nos muestra que para el 2000, finales de 2023, se tenía ya un parque automotor con más de 2.470.622 vehículos que recorren todo el territorio nacional. Fíjense que prácticamente lo que hemos hecho es prácticamente multiplicar por 4, por 5, por 6, lo que viene a ser en este caso la cantidad de vehículos que tenemos y que recorren los diferentes municipios, los diferentes departamentos de Bolivia. ¿Qué significa esto? Pues un problema y un gran dolor de cabeza al gobierno, porque resulta que los combustibles son subvencionados, es decir, que el precio del barril de petróleo o precio del diésel en el extranjero puede tener un valor, por ejemplo, de $1, $1.20 o más, pero resulta que en Bolivia hay ese dólar, ese combustible que está comprado a ese precio internacional, lo traen, lo transportan hasta Santa Cruz o hasta las refinerías, hacen unas mezclas y luego nos lo venden prácticamente a 0,50 centavos de euro, perdón, de dólar. Entonces, fíjense que hay algo así como 70 centavos, 80 centavos, 90 centavos de dólar que son subvencionados por el gobierno por cada litro. Y por supuesto, al haber 6 veces más vehículos de lo que había antes, comparando con el año 2005, significa que, por supuesto, cada vez tenemos un mayor gasto de recursos económicos precisamente para poder subvencionar el precio internacional, ¿no? O del costo, en este caso, de la gasolina y el costo de lo que viene a ser, en este caso, el diésel. Esto tiene un impacto económico muy fuerte precisamente debido a que un gran porcentaje
del presupuesto general del Estado se va precisamente para cubrir este ítem que es indispensable para todo el proceso productivo, es indispensable precisamente para el desarrollo de la región, para el sistema de transporte, entre otros. Otro de los grandes problemas que tenemos nosotros en los últimos años en Bolivia tiene que ver precisamente con la quema de pastizales, con las quemas precisamente de los bosques que están por sobre todo en el sector oriental. Es decir, en los últimos años hay un aumento significativo de lo que viene a ser en este caso el número de incendios o el número de hectáreas quemadas precisamente durante este periodo de tiempo, el periodo de sequía. Desde julio hasta octubre de cada año, aproximadamente se ha venido quemando entre una, dos y hemos llegado incluso en el 2024 a casi 10 millones de hectáreas quemadas de bosque en lo que viene a ser en este caso en todo el territorio nacional. Esto es realmente preocupante porque no solamente hablamos de la quema precisamente eh, o, o la destrucción del hábitat natural de muchas especies nativas, precisamente de toda la que viene a ser en este caso la chiquitanía en el caso del departamento de Santa Cruz o lo que viene a ser en este caso el Beni, Pando y otros departamentos, sino también que estamos afectando en el ciclo hidrológico y estamos afectando precisamente en la extinción de muchas especies de animales y de plantas que al verse afectados año tras año, hay un proceso de vulnerabilidad precisamente en esta zona porque estamos convirtiendo, de hecho que ya en sí el bosque seco chiquitano tenía su propia fragilidad, su propio riesgo por sus características topográficas, por el tema, por el tipo de suelo, entre otros. Ahora con estos incendios forestales estamos aumentando el riesgo precisamente de que en muy poco tiempo esta zona se convierta en grandes desiertos, porque no es que yo agarro y quemo y puedo inmediatamente sembrar. De hecho, el plan de uso del suelo nos muestra que en todas estas zonas donde han sido quemadas, tiene una vocación forestal, es decir, que toda esta zona que ha sido quemada tiene características y condiciones para poder precisamente albergar a la flora nativa, en este caso a plantas, a árboles. Si yo yo quemo y pongo algún cultivo, pongo por ejemplo soya u otro cultivo, en menos de 5 años prácticamente voy a ver cómo paso de tener un promedio de 2 toneladas por hectárea a 1,7, 1,5, 1,4, 1,2 y resulta que después de 5 años prácticamente se redujo mi productividad enormemente porque el suelo no es apto precisamente para la agricultura, porque tiene una vocación forestal y por consiguiente estamos convirtiendo a toda esta zona ha sido quemada, estamos convirtiendo en grandes arenales, en grandes desiertos, donde la afectación hacia el medio ambiente y hacia el cambio climático es extremadamente fuerte. Por supuesto, esto de la quema tiene un impacto en lo que viene a ser en este caso el nivel y la calidad del aire, porque al generarse un proceso de combustión, lo que hacemos es liberar dióxido de carbono, metano, estamos liberando una serie de gases que afectan la calidad precisamente del bosque. Y esto, de alguna manera, fíjense que se da eh, debido a ciertas políticas que se han desarrollado precisamente por parte del gobierno, en el cual se da ciertos permisos para poder precisamente generar desmontes en estas zonas, casualmente en las mismas zonas donde ha habido los incendios. Es decir, y cuando supuestamente vos no alcanzás a tener las licencias para los desmontes, para el tema del chaqueo, pues simplemente te cobran una multa que es una multa insignificativa para el valor que tiene en este caso o el impacto que estamos generando producto del tema de la deforestación, producto del chaqueo, producto precisamente de lo que ven en este caso los incendios forestales que se están dando. Estamos generando una alteración del ciclo hidrológico. Básicamente vamos a convertir no solamente en grandes zonas, en este caso con características boscosas o donde vamos a tener un bosque tropical lluvioso, perdón, no es un bosque tropical lluvioso, es un bosque seco con una vegetación de mediana a baja,
pues vamos a convertir dentro de muy poco prácticamente de grandes zonas áridas y sobre todo vamos a alterar precisamente el ciclo hidrológico de tal manera de que toda esta zona que ha sido afectada dentro de muy poco, y de hecho ya hay reportes de que hay una disminución del nivel del agua en las lagunas, en las zonas o en los cuerpos de agua que están muy cercanas a las principales localidades precisamente de lo que viene a ser en este caso la Chiquitanía. Eso se puede corroborar con los diferentes reportes que se dan precisamente en lo que viene a ser los municipios precisamente que han sido afectados. ¿Qué nos permite precisamente generar todos estos impactos ambientales del cual estamos hablando? Nos permite analizar de que hay una afectación muy fuerte en lo que viene a ser en este caso la precipitación, hay una afectación muy fuerte en lo que viene a ser en este caso las temperaturas medias, es decir, cada vez estamos aumentando en este caso la temperatura. Si antes decíamos que en Santa Cruz de la Sierra, por ejemplo, teníamos una temperatura media de 23, 22 grados centígrados. Hoy la temperatura media en el año 2024 es de 25,6 grados centígrados. Es decir, ya existe una afectación muy fuerte en lo que viene en este caso la temperatura media. Antes hablábamos de que en Santa Cruz de impulsión a ciertas zonas, pero en promedio decíamos que teníamos una precipitación por encima de los 1.200, 1.300, 1.400 milímetros de precipitación al año. Hoy tenemos una reducción significativa de esto, al punto de que prácticamente estamos en promedio los 1.100, 1.000, incluso 980. Hemos tenido varios años en los cuales la sequía en este caso se ha pronunciado de una manera mucho más drástica precisamente y hay una afectación, por supuesto, hacia lo que viene a ser en este caso la comunidad entera. ¿Cuáles son los problemas que trae consigo precisamente la contaminación ambiental? Pues afecta el nivel de la calidad del aire, afecta a la población. Esta afectación va a variar en función a que si la persona que está absorbiendo, que está precisamente al aire libre o que está al aire libre o que está desarrollando algún tipo de actividad al aire libre, pues vamos a tener en este caso si es una persona mayor, si es un niño, si es una persona que tiene ciertas afecciones de base, va a verse va a estar más comprometida. De tal manera que vamos a tener afecciones respiratorias, vamos a tener afecciones cardiovasculares, por supuesto, va a haber una afectación muy significativa y estamos diciendo que, por ejemplo, en el tema del asma, el tema de los problemas respiratorios, están cada vez más presentes y hay un mayor número de niños afectados precisamente por estas condiciones. ¿Cómo se afecta, por ejemplo, cuando yo respiro? Se me viene a la mente el monóxido de carbono. El monóxido de carbono es un contaminante, en este caso, generado por el proceso de combustión, básicamente del hidrocarburo, es decir, del petróleo, que se produce cuando hay ausencia de oxígeno, es decir, se presenta cuando no hay aire y cuando yo me expongo, cuando yo precisamente inhalo monóxido de carbono, puedo afectar las células, puedo afectar los tejidos, se puede afectar precisamente el sistema de transporte de oxígeno en la sangre, pudiendo no solamente generar cansancio, dolor de cabeza y pudiendo llegar incluso a la muerte. Entonces hay varios casos que se han dado precisamente en lo que viene a ser en este caso en el mundo y por supuesto en Bolivia, en los cuales cuando las personas están expuestas y reciben una gran carga de estos tipos de contaminantes, pueden por supuesto llegar a perder la vida por esta exposición. En, con otros tipos de compuestos, la afectación es menor, pero sin embargo, con el paso del tiempo pueden provocar precisamente diversas afecciones respiratorias, cardiorrespiratorias, cardiovasculares, de tal manera que es evidente que tenemos que reducir al máximo nuestro contacto con este tipo de aires. Y otro de los grandes problemas que tenemos precisamente en Santa Cruz y en Bolivia entera es la cantidad de residuos sólidos. Hace algún tiempo atrás hablábamos de que, por ejemplo, casi el 60% de los residuos eran de origen orgánico, es decir, la gestión ambiental que teníamos que utilizar
era básicamente transformar esa fracción orgánica, desde el 60% de la fracción orgánica, podríamos producir en este caso compost. Hoy en día, fíjense que si bien esto no es un dato autorizado, la composición química o la determinación de la caracterización precisamente de los residuos sólidos para la gestión 2019, ya se hablaba de desechos alimenticios de un 28%. Se hablaba, por ejemplo, del plástico que había crecido enormemente a un 17%. Pañales desechables aparecían como nunca. Es decir, el sistema de comportamiento, de la forma como nosotros nos alimentamos, la forma como nosotros gestionamos, en este caso, los productos, bienes y servicios que obtenemos, afecta en gran medida. Y por supuesto, eso tenemos que tomarlo muy en cuenta para reducir nuestro impacto en lo que viene a ser, en este caso, en la generación de residuos sólidos. Algo de tomar también muy en cuenta, que tenemos que tomar muy en cuenta, es que eh, con el paso del tiempo hay un aumento en la generación de residuos sólidos. En el caso de Santa Cruz, Santa Cruz de la Sierra, generamos más de 1.500 toneladas métricas de residuos sólidos por día. Tenemos una generación per cápita de 0,600 gramos y su fracción por cada habitante por día. Entonces, y si la concentración de la población va a ser mayor, si cada vez vamos a tener una mayor cantidad de individuos que van a vivir en el municipio de Santa Cruz de la Sierra, significa que va a haber un aumento también en la generación de residuos sólidos. Por consiguiente, la afectación es cada vez mayor y el impacto, por supuesto, es mayor. Otro de los grandes problemas que se tiene en Santa Cruz y en Bolivia tiene que ver precisamente con el tema de las aguas contaminadas. Producto de los procesos industriales, producto de la actividad que desarrollamos precisamente en nuestros ambientes, en nuestros domicilios, en nuestras empresas, es que estamos generando efluentes, estamos generando agua contaminada, estamos generando precisamente grandes cantidades de vertidos y estos vertidos van a afectar los cuerpos de agua, estos vertidos van a afectar la calidad del agua. Por consiguiente, cada vez va a haber una mayor cantidad de personas que vivan en condiciones de escasez o por lo menos va a haber una reducción en lo que viene a ser en este caso en la calidad del agua. Es decir, que vamos a necesitar cada vez con mayor frecuencia hervir el agua o consumir agua de botella. Es decir, va a generar un proceso de aumento en los costos debido precisamente a que no estamos gestionando los residuos líquidos de una manera eficiente. El sistema de tratamiento de las aguas residuales no es el óptimo, no es el adecuado, de tal manera de que, adicional a eso, habíamos mencionado que se está cambiando el patrón del ciclo hidrológico, por consiguiente, las aguas que normalmente llegaban antes y que permitían abastecer la etapa freática y de alguna manera poder abastecer a una población tan grande como la nuestra, hoy se ve comprometida cuando las grandes zonas afectadas o los grandes sumideros que tiene el departamento y el municipio de Santa Cruz han sido avasallados porque hay un crecimiento de la mancha urbana, porque hay un proceso de deforestación. Entonces, estamos de a poco afectando precisamente estos sumideros de tal manera de que dentro de muy poco vamos a poder contar con una calidad del agua que va a estar restringida y por sobre todo en cuanto a calidad se va a ver muy pero muy afectada. Esto debido precisamente a que ya no se cuenta o ya no tenemos en este caso aguas que puedan tener las condiciones y la calidad del mismo para el consumo de manera directa. Cada vez en los análisis que se van reportando, en los análisis que se van saliendo a los diferentes medios de comunicación, encontramos una mayor presencia de plaguicidas. Cada vez hay una mayor presencia de contaminantes, cada vez hay una mayor presencia, por ejemplo, de Escherichia coli dentro de las aguas. ¿Qué significa que el sistema de tratamiento no es el adecuado? ¿Qué significa que existen pozos ciegos que están siendo precisamente construidos muy cercanos a lo que viene a ser en este caso las zonas de abastecimiento, las zonas donde se está generando la napa freática, desde donde nosotros estamos extrayendo el agua, hay un proceso de contaminación muy fuerte, por consiguiente hay una afectación. No se olviden que el agua que nosotros consumimos finalmente puede afectarnos, en este caso a nuestro sistema inmunológico, generando, por ejemplo,
diarreas, generando afecciones gastrointestinales, generando dolores de estómago, entre otros, pudiendo incluso llegar a tener problemas relacionados con cólera y otras enfermedades que pueden verse agravadas en función al nivel de exposición, el nivel de consumo de estas aguas y que pueden, por supuesto, afectarnos a toda nuestra población. Uno de los grandes problemas que nos afecta a todos básicamente es el nivel de la contaminación del ruido. Es decir, cómo el ruido o la contaminación acústica, en términos sencillos, puede alterar el comportamiento del ser humano, puede alterar nuestras condiciones fisiológicas, provocando incluso hasta la pérdida de la capacidad de audición que tengamos en función al nivel precisamente de exposición que tengamos hacia este tipo de contaminantes. Estos contaminantes que se dan o que se ven precisamente influenciados cuando se genera un proceso de crecimiento del parque automotor, porque el crecimiento del parque automotor genera que cada vez haya más personas que estén tocando el claxon o lo que estén tocando la bocina, para decirlo de una manera más sencilla, o que el aumento del parque automotor también genera que estos vehículos que van a 80, 90 o 100 kilómetros por hora generan un rozamiento con la calle o con el pavimento y ese rozamiento genera, por supuesto, un ruido y finalmente cuando nosotros estamos expuestos a este nivel de contaminación tan alto, podemos ir afectando nuestro sistema inmunológico de una manera gradual, de tal manera de que este ruido va a provocar malestar, va a generar estrés, va a generar trastornos psicofísicos, va a generar una elevación de los costos sanitarios, porque por supuesto cada vez va a ser más frecuente que tengamos personas que cuando llegan a los 50, 55 años o 60 años con dificultades en el proceso de audición. Es decir, el ruido nos afecta desde el punto de vista fisiológico y desde el punto de vista psicológico. Nos altera, perdemos precisamente nuestra atención, genera trastornos del suelo, hay una afectación en el sistema cardiovascular, baja nuestra productividad, es decir, hay una verdadera afectación hacia nuestras condiciones. Por consiguiente, ante todo esto, todo lo que hemos mencionado y hemos estado hablando, es importante que nosotros podamos gestionar de una manera adecuada, que podamos incluir las energías alternativas, que podamos incluir las tecnologías limpias en el proceso de producción, que podamos hablar de gestión de residuos sólidos, que podamos hablar de reducción en el uso y consumo de agua y, por supuesto, una reducción en la materia prima, que podamos gestionar de manera adecuada la contaminación atmosférica, utilizando filtros, utilizando precisamente una tecnología mucho más adecuada, más pertinente, de tal manera que generemos un menor consumo y, por supuesto, con toda esta gestión vamos a asegurar que trabajemos o que vayamos a trabajar de una manera mucho más sostenible. Esto tiene que, por supuesto, garantizar que la población que va a verse afectada producto del ruido, producto de una serie de elementos que hemos analizado, que puedan precisamente mejorar sus condiciones y su calidad de vida de la población. En el caso concreto del ruido, en las grandes carreteras se utilizan pantallas acústicas hechas de madera, de vidrio, de metal, con plantaciones vegetales, entre otros, para poder reducir el nivel precisamente de contaminación del ruido y que de esa manera podamos garantizar que la población no reciba de manera directa, en este caso el ruido, y no reciba de manera directa la contaminación acústica, que es importante. Y creo que ya en Santa Cruz y en Bolivia es indispensable, es importantísimo que podamos contar con plantas de tratamiento de aguas residuales. Estas son mucho más eficientes, tienen el mismo sistema que nosotros tenemos. En el caso de Santa Cruz, en el caso de Bolivia, básicamente tenemos sistema de lagunaje para el tratamiento de las aguas residuales, donde vamos a tener cuatro lagunas de oxidación, en la cual la idea es que durante un periodo de 15 a 21 días, el agua que ingresa y vaya a salir, pues pueda precisamente tratarse con las lagunas facultativas, con tratamientos biológicos, con tratamientos, en este caso, de separación de cuerpos pesados, tratamientos biológicos, tratamientos físicos, tratamientos que permitan la reducción de la materia orgánica
presente en el agua y de esa manera el agua o el efluente que vaya a salir en la etapa final del proceso, pues pueda haberse, no vamos a decir que va a estar en condiciones óptimas, pero sí por lo menos que tenga una carga contaminante mucho menor y que pueda cumplir con la legislación medioambiental para que esto sea descargado en un cuerpo de río, en un cuerpo de agua, como un río que está cercana, en las locaciones cercanas a este tipo de sistema de lagunajes. Es importante que ya empecemos a hablar de que el sistema de lagunas en Bolivia tiene muchas falencias, que reciben, que no están construidos para la cantidad de volumen de agua que está precisamente eh, generándose dentro de un municipio. Por consiguiente, es importante e indispensable hablar de plantas de tratamiento para que el tratamiento sea mucho más eficiente, mucho más adecuado y, por supuesto, podamos sacar un producto final que es el agua que va salir después del proceso físico-químico en condiciones mucho más óptimas y cumpliendo la normativa medioambiental. Este es el sistema actual que tenemos, que es un sistema de lagunaje, en el cual básicamente vamos a tener un pretratamiento, una laguna anaeróbica, una laguna facultativa y una laguna de maduración, para luego finalmente todas estas aguas vayan a salir, en este caso, a un cuerpo de río, a un cuerpo de agua. En el tema del sistema de la calidad del aire, es indispensable que tomemos en cuenta que hay un sistema de monitoreo de la calidad del agua en todo momento, en el caso de Santa Cruz, en el caso de otros departamentos. Tenemos también este mismo sistema que nos permite llegar a medir la calidad del aire que estamos, a la cual nosotros estamos expuestos, con el objetivo de poder generar un monitoreo, un sistema de vigilancia y poder recomendar ciertas acciones para que alertemos a la población de que no estemos haciendo alguna actividad en el aire libre, porque al estar expuestos a este nivel de contaminación podemos afectar nuestra calidad de vida. Esto, por supuesto, es importante que lo tomemos en cuenta. Esto en los diferentes medios de comunicación, por ejemplo, en el caso del Deber, sale un reporte diario de la calidad del aire y con esto se debe de garantizar precisamente que nosotros podamos gestionar de una manera mucho más adecuada y pertinente. Hablemos un poquito de lo que viene a ser en este caso la gestión de los residuos sólidos. Hoy hablamos de lo que viene a ser en este caso la economía circular, es decir, que podamos reciclar, reducir, reutilizar, reparar, renovar, recuperar y reciclar. Es decir, rediseñar y reciclar. Terminamos en rediseñar y reciclar. Tenemos 7 Rs. Si aplicamos las 7 Rs en el proceso de gestión de los residuos sólidos, con seguridad que vamos a tener una gestión mucho más óptima, con seguridad que vamos a tener un relleno sanitario que va a recibir cada vez una menor cantidad de residuos sólidos. Todo esto tiene que estar acompañado, por supuesto, de un programa de educación ambiental que permita, en este caso, en nuestros domicilios, reducir nuestro consumo de residuos, hacer una correcta clasificación, acostumbrar a que nosotros como consumidores podamos de repente adquirir productos que puedan tener más de una vida, es decir, que puedan ser reutilizados, que puedan ser reciclados, que puedan, en este caso, que podamos utilizar, por ejemplo, si tanto nos gusta las gaseosas o que nos gusta, por ejemplo, la Coca-Cola, podamos consumir este producto, pero en envases de vidrio. De esta manera evitamos que se genere un residuo. De esta manera vamos a evitar que se genere un residuo y por consiguiente vamos a lograr una gestión mucho más correcta, mucho más eficiente en lo que viene a ser en este caso el tema del residuos sólidos. Otro de los dolores de cabeza tiene que ver con los residuos sólidos hospitalarios. Esto debido al nivel de contaminación que puedan llegar a tener, el nivel de peligrosidad que tienen estos residuos, por el solo hecho de que en estos residuos se tienen bisturí, hojas de bisturí, se tienen, por supuesto, partes de que pueden estar en partes humanas, la anatomía de seres, de personas que han sido operadas, entre otros, placentas y otras cosas, y otros elementos que puedan de alguna manera, jeringas, compuestos que de repente, medicamentos que ya están en desuso, entre otros. Entonces es indispensable una correcta gestión de los residuos sólidos hospitalarios para evitar una menor afectación a la población y por sobre todo a las personas que están manipulando, a las personas que están haciendo el transporte
y que de esta manera podamos reducir y gestionar de manera mucho más adecuada. Es importante que en el sector agrícola, en el sector podamos precisamente trabajar en sistemas agrosilvopastoriles. Es decir, que tengamos una producción mucho más eficiente, mucho más adecuada, mucho más pertinente, en el cual se mezcle lo forestal con el tema ganadero y, por supuesto, el tema agrícola. El tema agrícola me permite generar maíz, me permite generar sorgo, me permite generar soya y estos productos me permiten alimentar, en este caso, a mi ganado en época de baja postura, en época de invierno, cuando los pastos reducen su capacidad, cuando el nivel del agua ha afectado el tamaño de mi pastura. Por consiguiente, yo necesito suplementar. Entonces, me permite este proceso de integración. Los árboles dentro del proceso de agroproductivo no solamente generan sombra, sino también generan las condiciones y pueden servir incluso de alimento para precisamente abastecer el consumo del ganado. Entonces, es un tema cíclico, es un tema adecuado que nos permite manejar de una manera mucho más sostenible nuestros recursos. Podemos incorporar a todo esto un turismo sostenible, una restauración ecológica y de esa manera poder tener una planificación mucho más adecuada y pertinente para su desarrollo. Bien, respecto a lo que viene a ser en este caso la problemática relacionada con el tema medioambiental, hasta acá nosotros queríamos hablar el día de hoy. Queda, por supuesto, invitados para una siguiente cápsula.